Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Xi Jinping visitó Moscú la semana pasada para sostener una reunión de alto nivel con su homólogo ruso Vladimir Putin. Tras la reunión, que fue, según parece, muy distendida, se comprometieron a fortalecer los lazos políticos y económicos que unen a sus dos países. Rusia se encuentra en un momento especialmente delicado, así que en el Kremlin trataron de escenificar la cumbre con mucha pompa y gran ceremonia. China se ha convertido en un importante salvavidas económico para Rusia, que enfrenta una batería inacabable de sanciones occidentales a causa de la guerra en Ucrania, algo de lo que Xi Jinping quiere sacar partido diplomático, ofreciéndose como mediador en el conflicto. Pero ni los ucranianos ni sus aliados occidentales se fían del líder chino, a quien no sin razón consideran el principal soporte internacional del agresor. Lo cierto es que para Vladimir Putin, China es algo más que un aliado, que un simple aliado. Hoy por hoy es su socio principal, un apoyo fundamental en el ámbito económico, tecnológico y diplomático, del que depende más que nunca para mantenerse a flote. Según se extrae de los datos proporcionados por el gobierno ruso, entre enero y febrero de este año, las exportaciones chinas a Rusia se incrementaron casi un 20%, hasta los 15.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde China han crecido un 20% hasta los 18.600 millones de dólares. El yuan, por su parte, es ya la divisa más negociada en la bolsa de Moscú por encima del dólar o del euro. Rusia, por su parte, ha superado a Arabia Saudita como mayor proveedor de crudo de China. Solo en lo que llevamos de año, las exportaciones rusas de petróleo hacia China han aumentado nada menos que un 25%. Pero no se trata ni mucho menos de una relación entre iguales. La economía china es 10 veces más grande que la rusa. Su superioridad tecnológica es cada vez más evidente y desde que empezó la guerra en Ucrania, su peso específico en el concierto internacional es mucho mayor. Algunos analistas hablan ya de Rusia como un protectorado chino, pero quizás sea demasiado prematuro calificarla como tal. Decadencia, a fin de cuentas, no es sinónimo de sumisión. China, que se enfrenta a un occidente hostil y a una economía interna en desaceleración, necesita a Rusia de su lado si quiere consolidarse como potencia dominante en Asia y aspirar a la hegemonía mundial. Rusia sigue siendo una potencia nuclear de primer orden y un importante exportador de energía, de materias primas y de alimentos. La economía rusa, aunque visiblemente dañada por la guerra, ha demostrado hasta ahora una notable resistencia frente a las acciones occidentales. El país tiene un valor estratégico y económico que China necesita, mientras se prepara para seguir creciendo y antagonizar con Estados Unidos. Rusos y chinos comparten una frontera terrestre muy larga, de más de 4.000 kilómetros y completamente libre de amenazas externas. Eso da un respiro a ambos para concentrarse en sus respectivos adversarios en el este y en el oeste. El problema principal ahora mismo es la guerra de Ucrania, una aventura en la que Putin se metió hace algo más de un año de forma un tanto temeraria y que no está saliendo conforme a lo planeado. Xi Jinping no quiere que Putin pierda la guerra y Rusia termine devorada por el caos, o peor aún, que se enfrente a un cambio de régimen del que podría surgir una Rusia diferente, menos cercana a los intereses chinos, pero tampoco quiere ser visto como cómplice de la invasión. El apoyo de China a Rusia es inquebrantable, pero su mensaje a otros países es mucho más neutral, moderado y sobre todo matizado. No es una posición cómoda, pero quiere jugar esa carta hasta el final. La semana pasada se produjo en Moscú una de las cumbres internacionales más esperadas. Se llevaba hablando de ella desde hacía tiempo y la semana anterior fue todo un hervidero de noticias y de rumores. Me refiero a la cumbre que sostuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping, pues nada, hace solo unos días. No pude hacer programa la semana pasada sobre este mismo tema, pues porque me pilló el final de la semana que ya teníamos contrahistoria, me pilló con la cumbre entre manos y preferí traérmela al día de hoy, al lunes.
lunes. El presidente de China voló hasta Rusia, hasta Moscú, y se reunió con su homólogo ruso durante horas. La puesta en escena fue la habitual del Kremlin, mucha pompa, muchos salones palaciegos, mucha circunstancia, estos salones aristocráticos que tanto gustan a Vladimir Putin y a los líderes rusos, y muestras de cercanía y de afecto entre los dos líderes, que según parece y desde hace ya mucho tiempo sintonizan mucho a título personal. Bien, hasta ahí todo correcto, una recepción al más puro estilo Putin, pero prescindiendo, eso sí, de la mesa alargada, de la que recibió hace más de un año a Emmanuel Macron o a Olaf Scholz, recordémoslo, poco antes de la invasión de Ucrania, que esas mesas en las que cabían como 25 comensales, pero Putin utilizaba para reunirse con líderes internacionales. El caso de Macron o el de Scholz fue llamativo porque se veían dos personas muy pequeñas en una, bueno, muy pequeñas de su tamaño natural, pero es que la mesa era desproporcionadamente grande, era esencialmente una mesa de juntas. Bien, en la reunión entre Putin y Xi Jinping no ha empleado Putin ese tipo de estratagemas que utiliza con los presidentes extranjeros que no le caen bien, todo orbitado, según han contado, la verdad es que tampoco había micrófonos dentro de la reunión, ha orbitado en torno a Ucrania. Xi Jinping se trajo del brazo, o mejor dicho, bajo el brazo, la denominada Iniciativa de Paz China para Ucrania. Ese es el título que le ha puesto, que no es más que un resumen ejecutivo de las posiciones oficiales de su gobierno sobre esta cuestión. Consta de 12 puntos. Bueno, en este tema es imposible no asociarlo, a poco que a uno le guste la historia, no asociarlo con los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson en 1918, en enero del 18, es cuando los hizo públicos para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Bien, los 12 puntos de Xi Jinping para el tema de Ucrania, para la guerra de Ucrania, son los siguientes. No voy a desarrollarlos todos porque son muchos, pero al menos que los conozcamos. El primero es respetar la soberanía de todos los países. Bien, pues Rusia no está respetando la de Ucrania. El segundo, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Esa mentalidad se abandonó ya en 1991 y lo que se está volviendo es a otra. Y en este caso tiene mucha más mentalidad de Guerra Fría Xi Jinping de lo que puede tenerlo cualquier presidente de Estados Unidos. El tercer punto es el cese de hostilidades, algo deseable, desde luego, pero tiene que haber voluntad por parte de los contendientes y, sobre todo, tiene que haber voluntad por parte del agresor, cosa que no parece el caso. El cuarto es la reanudación de las conversaciones de paz, lo mismo que con el tercero, tiene que haber voluntad por ambas partes y no parece que su amigo Vladimir Putin, tenga ganas de conversar sobre paz ni sobre ninguna otra cosa, mientras bombardea población civil y mientras invade un país extranjero. El quinto es resolver la crisis humanitaria. Esto debería insistir a Putin que sí, que eso más que resolverla no hay que provocarla primero. Hay que evitar bombardear maternidades y poblaciones civiles y ciudades y, en fin, pues todas las salvajadas, cometer masacres como la de Bucha, todas las salvajadas que han perpetrado los rusos y que siguen perpetrando los rusos en Ucrania. La sexta enlaza protección de civiles y prisioneros de guerra. No estaría mal que se lo comentase en privado, no hace falta que lo haga público a Vladimir Putin, porque si están siendo víctimas constantes de las atrocidades de la guerra alguien en Ucrania, están siendo los civiles, concretamente los civiles ucranianos y a manos del ejército ruso. La séptima es mantener seguras las centrales nucleares. Tampoco vendría de más que se lo dijese a Putin, que ya ha amenazado con el tema este de las centrales nucleares. Recordemos la de Zaporilla hace no mucho tiempo y además se ha encargado de tratar, no lo ha conseguido, pero tratar de dejar a oscuras completamente a Ucrania, atacando directamente su sistema de generación eléctrica. El octavo, evitar la proliferación nuclear. Está bien, está muy bien tirado, pero el que amenaza con lanzar bombas nucleares es Vladimir Putin. Zelensky no puede, bueno, no tiene armas nucleares. El noveno, facilitar las exportaciones de cereales. Bien, una cosa sensata. A Putin hubo que empujarle para que dejase salir el grano ucraniano y otra parte de ese grano directamente lo robó del sur de Ucrania. El décimo es detener las sanciones unilaterales. Bien, cuando todo lo anterior se haya cumplido, pues entonces vendrá lo de las sanciones. Claro, el 11º, mantener estables las cadenas industriales y de suministro. No sé si lo dice fuera del país o dentro. Mantener las cadenas de suministro en un país en guerra pues es un poco complicado. Se tendrá que acabar la guerra primero. Y el 12º, promoción de la reconstrucción. Bueno, esto es obvio y se promoverá sola en el momento en el que se acabe la guerra. Como vemos, ninguno de los 12 puntos propone nada específico más allá de deseos que todos tenemos, como que se acabe la guerra, se cesen las hostilidades, haya
conversaciones de paz, se evite la proliferación nuclear, se proteja a los civiles, etc. Pero vamos, nada específico para acabar con esta matanza y poner fin a la guerra. Algo que solo puede suceder cuando Rusia se retire de los territorios ocupados. Porque esta guerra, y a veces a algunos se les olvida, es una guerra de agresión, que empezó uno de los contendientes invadiendo el territorio del otro. Pero Xi Jinping no puede decir eso, a pesar de que es una obviedad, que para cualquiera que lo tenga delante y que estudie esto, desprovisto de complejos, lo ve, y desprovisto de prejuicios, lo ve. Se queda en la retórica y en aparentar ser una potencia bondadosa y amante de la paz, que es algo, este es un disfraz que a Xi Jinping de un tiempo a esta parte le gusta mucho ponerse. El hecho es que Rusia apoya formalmente los 12 puntos de Xi Jinping. Es decir, estos 12 que os acabo de leer, Vladimir Putin los apoya, pero claro, no los pone en práctica. El martes pasado, después de la reunión, Putin anunció, esto fue público, que este plan de paz de China, la iniciativa de China para la paz en Ucrania, podría ser la base del fin de la guerra. Pero en el campo de batalla la verdad es que está haciendo todo lo contrario. Que Putin comulgue con los 12 puntos sin rechistar, comulgue de boquilla al menos, es decir, que lo reconozcan, es ya de por sí una victoria para China. Pero se trata, como digo, de simple retórica, sin consecuencias prácticas, de simple retórica por parte de los chinos y de simple retórica también por parte de los rusos. La paz, a fin de cuentas, la quiere todo el mundo. Nadie en su sano juicio puede estar a favor de una guerra. La cuestión, de cualquier manera, es el precio a pagar por esa paz. Evidentemente, los ucranianos no quieren la paz de los cementerios, no quieren la paz a cualquier precio. Quieren la paz una vez hayan liberado su propio país y se hayan liberado ellos mismos de la invasión. El precio que está pagando Putin por su imprudencia es alto. Esto es algo que ya sabemos a estas alturas. Eso Xi Jinping también lo sabe. Uno de los motivos de su viaje a Rusia de la semana pasada fue ese mismo. Quiere beneficiarse, y de hecho ya lo está haciendo, del aislamiento casi total en el que ha quedado la economía rusa. China se ha consolidado como el principal proveedor tecnológico y también industrial de Rusia. También ha aumentado de manera consistente, como os comentaba en la introducción, sus importaciones de gas natural, de petróleo, de todo tipo de materias primas de las que puede ofrecer Rusia al mercado, que son muchísimas, y lo está haciendo además a un precio de descuento, es decir, a un precio reducido. Está haciendo un gran negocio. Vamos, la piedra angular de la estrategia de diversificación forzosa, no le ha quedado más remedio a Rusia, es sustituir a los mercados europeos por China. Esto es algo que se viene diciendo pues desde marzo del año pasado, cuando vimos que las sanciones ya iban muy en serio, que iban creciendo conforme avanzaban las semanas, y eso forzaba a los rusos a buscar mercados alternativos. Un mercado tan grande como el europeo pues no abunda precisamente, de hecho solo hay un gran mercado como el europeo en Eurasia, quiero decir, que es el y al que puedan acceder de manera más o menos sencilla, aunque no en igualdad de condiciones, desde luego porque les faltan infraestructuras, que es el mercado chino. En eso están desde hace un año. En la visita de Xi Jinping se trató esto, por supuesto, lo debieron tratar muy a fondo. Necesita Rusia exportar más gas, la que exportaba muchísimo, la mayor parte del gas natural ruso se iba hacia Europa, y eso implica aumentar la capacidad, que ahora mismo pues tienen que exportarlo a través de metaneros, como ya os conté en un programa que hice hace tiempo sobre esto mismo, ¿no? Hay un gasoducto, el Power of Siberia, pues necesitan, que tiene sus limitaciones de transporte, y necesitan uno más. Necesitan un gasoducto paralelo que en principio se llamaría Power of Siberia número 2, nada más, como el Nord Stream, pues en este caso uno que se haga junto al que ya está construido. También tiene que encontrar Putin el modo de colocarle todo el grano que antes vendía y los fertilizantes que antes vendía en Europa y que lo vendía muy bien. A China le interesa todo eso es indiscutible porque ya lo está comprando, pero quiere comprar a descuento, naturalmente. Desea también, y para ellos esto es más importante todavía, que los rusos empleen el yuan y vayan abandonando el dólar en la medida de lo posible, pero que vayan en esa dirección a partir de ahora.
En la reunión de Moscú en la cumbre, Putin le dijo a Xi Jinping, le dijo a todo que sí, claro, porque no le quedaba otra opción tampoco. China es el gran aliado, por lo menos el único de un tamaño respetable. Es cierto que Rusia tiene aliados más cercanos todavía, le hace la Venezuela de Maduro, la Nicaragua de Ortega, la Cuba de Díaz-Canel, la Siria de Bashar al-Assad, la Bielorrusia de Lukashenko, pero estamos hablando de que son países pequeñitos, ¿no? Sin demasiada importancia, sin demasiado peso en el concierto de las naciones, pero el caso de China ya es distinto. China es la segunda potencia mundial, es de hecho el único gran aliado que tiene entre las principales economías del mundo. Pero China aquí tiene que camina sobre el filo de una navaja. No quiere malquistarse con sus mercados de exportación principales, que son Europa y Estados Unidos. Es cierto que le exportan a Rusia todo lo que pueden, pero Rusia tiene las limitaciones que tiene de poder adquisitivo y de tamaño, ¿no? Lo que exporta China a Rusia es muchísimo menos de lo que envía todos los días a sus clientes europeos y estadounidenses o norteamericanos o Australia. De modo que a menos que China vea un colapso catastrófico del régimen de Putin en el campo de batalla, que podría suceder, y el subsiguiente caos dentro del Kremlin, pues a no ser que eso suceda, no le interesa aumentar su apoyo a China o mostrar su apoyo a China o incrementarlo de manera demasiado drástica. Quiere significarse, cosa que ya está haciendo, pero no a riesgo de que europeos, norteamericanos, australianos, canadienses le den completamente la espalda, que eso le privaría de su principal mercado y sobre todo el más lucrativo de todos. Luego además Xi Jinping, como os comentaba antes, está tratando de venderse ante el mundo, de hacerse ver como un pacificador. Es decir, quiere hacer en Ucrania lo que ya ha hecho en el Golfo Pérsico, que os contaba aquí la semana pasada. Es decir, no puede mostrar preferencias, aunque ya lo está haciendo, pero no puede mostrarlas de un modo demasiado fervoroso. Que no puede alinearse con Vladimir Putin como Lukashenko se alinea con su jefe, que es Putin, en definitiva. Bien, ahí la cosa falla. Las agendas de Putin y de Xi Jinping no están del todo alineadas con respecto a Ucrania. Del todo, quiero decir. Putin no va a detener su guerra en los próximos meses, mientras siga teniendo munición y hombres, va a seguir. Esto va a seguir, no le demos muchas más vueltas. Es una cuestión existencial para él, y cuando digo existencial, es existencial física, que el propio Putin probablemente haya unido su existencia personal y finita, humana, a la guerra de Ucrania. Y luego, lo más importante aún, es imposible directamente imaginar a Volodymyr Zelensky, al presidente de Ucrania, aceptando una oferta china para negociar con Putin al otro lado de la mesa y Xi Jinping entre medias. Primero, porque no lo necesita, no está tan desesperado, tiene amigos poderosos. Y segundo, porque sabe que en el caso de que el mediador fuese Xi Jinping, mediaría evidentemente del lado favoreciendo a su amigo Putin. Dejando la cuestión ucraniana a un lado, en el ámbito económico para Rusia, la dependencia que tiene cada vez mayor de China es una elección forzada, no le ha quedado otra opción. Es por puro descarte. Se ha enemistado con sus tradicionales socios y necesita sustitutos. Para China es una oportunidad de expandir su cuota de mercado global, asegurarse suministros energéticos importantes y a buen precio y afianzar a Rusia como algo así como su patio trasero estratégico, mientras observa y aprende de los errores de Putin en el campo de batalla y que eso, lo cual es importante, aprender de los errores de los demás, no todo el mundo lo hace, y sobre todo, y esto creo que es más importante aún, de los efectos de un rápido desacoplamiento de Occidente en el terreno mercantil y financiero. Es decir, ¿qué sucede cuando todo Occidente en bloque te da la espalda? Xi Jinping tiene planes. Si invadiese Taiwán, le sucedería seguramente lo mismo que le está sucediendo a Putin. Se convertiría también en un paria internacional y tendría pues a prácticamente todos los países occidentales, pues todos los tendría en contra, pero sobre todo a sus vecinos, como Corea del Sur, como Japón, naturalmente países del Indo-Pacífico, como puede ser el caso de Australia, se pondrían también en contra, o Nueva Zelanda, es decir, que se encontraría ante una situación parecida, y no está mal que aprender en cabeza ajena, es decir, ver cómo le está saliendo esto a Putin para luego aplicárselo a sí mismo. Si le sale bien a Putin, esperemos que no, pues seguirá su ejemplo. Si le sale mal, aprenderá que la vía contenciosa, que es la que ha elegido Vladimir Putin, quizá no es la mejor. En lo que sí están de acuerdo Rusia y China
es en su oposición al orden mundial salido del final de la Guerra Fría. Un orden en el que Estados Unidos es algo así o algo parecido, y permitidme el símil al sargento del mundo. Se emplea su moneda como medio de pago y, bueno, son ellos el actor dominante y el árbitro de último recurso para casi todo. Las diferencias con Estados Unidos en este aspecto van más allá de la mera rivalidad económica, como a veces se podría pensar. Rusia y China son una alternativa ideológica al occidente liberal, un modelo distinto de gobierno que reniega, y además lo hacen abiertamente y sin ningún tipo de complejo, de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades individuales, es decir, de todos los derechos humanos, por supuesto, de todo lo que constituye el paquete occidental. Caray, por eso ambos regímenes gustan tanto a los populistas europeos y americanos. El hecho es que están unidos hoy por un enemigo común, que eso une bastante, todo hay que decirlo, y por el azar de una serie de circunstancias que han puesto a Rusia a la defensiva, y no tanto porque los intereses últimos de ambas potencias encajen a la perfección, es más bien al contrario. Si echamos un vistazo a la historia, a la historia y a la geografía, la historia, la cultura, te diría que hasta la economía, les convierten en rivales más que en aliados. Y así ha sido en los últimos 2 siglos. Grandes áreas de lo que en tiempos anteriores fue territorio chino, ahora se encuentran dentro de las fronteras de Rusia. Ahí tenemos el caso de la ciudad y la región de Vladivostok, que es la ciudad más oriental de Rusia, ciudad grande quiero decir. Si nos vamos más hacia Alaska encontramos algunas poblaciones más orientales todavía. La principal ciudad del extremo oriente ruso, en una palabra, es un puerto importante. Bien, pues esa zona que está pegadita a la frontera china y también a la frontera de Corea del Norte, es llamativo. La primera vez que miras un mapa de esa zona del mundo te sorprende que haya una ciudad europea, que en Vladivostok no deja de ser una ciudad de Europa del Este, hasta tiene las hechuras propias de una ciudad de Europa del Este, tan en oriente, frente a las costas de Japón, ¿no? Bien, pues la región de Vladivostok, en los mapas chinos aún se etiqueta con su nombre chino. Esta región fue anexionada a Rusia en 1858, después del Tratado de Tianjin, que puso fin a la Segunda Guerra del Opio, que os contaba aquí, aquí no, en la contrahistoria, hace solo unos meses. Rusia fue, de hecho, uno de los principales responsables del siglo de la humillación, del que se quejan tanto los chinos, se quejan de cómo les humillaron los británicos, cómo les humillaron los franceses. Bien, los rusos también les humillaron, y bastante. En todos los tratados desiguales, los 8, andaba la Rusia zarista metido. Un siglo más tarde, ya con la URSS establecida, los líderes soviéticos trataban a China con tanta condescendencia que terminaron a la gresca. La famosa ruptura chino-soviética de 1961. Hoy lo que vemos es que la situación se ha invertido. Es China la que trata con condescendencia a Rusia y quiere emplearla como peón para sus propios intereses. Putin se lo ha puesto realmente fácil. Necesitado como está de divisas, de tecnología y de apoyo diplomático, tiene que agachar la cabeza con lo que venga. Algo que seguramente le moleste, pero claro, no le queda otra. La relación entre ambos es buena desde hace mucho tiempo. Se han reunido creo que en 40 ocasiones o algo así, desde hace 10 años, desde que llegó Xi Jinping a la presidencia de China. Putin ha dicho públicamente que Xi Jinping es un íntimo amigo suyo, algo que es correspondido, según cuentan. Los dos países casi siempre votan juntos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se refuerzan mutuamente sus posiciones. Ahí tenemos casi todo empieza en la manera de nombrar las cosas. China se ha negado repetidamente a llamar guerra a la invasión de Ucrania. La califica como problema, como situación, la situación de Ucrania como crisis, como conflicto. También, por supuesto, culpa a la OTAN de ignorar, de pasar por encima de las preocupaciones legítimas y estratégicas de Rusia. Vamos, el relato moscovita al dedillo. Pues bien, todo indica que esa amistad se intensificará a lo largo de los próximos años, desde luego de los próximos meses seguro. De hecho, ya es más cercana que nunca entre ambos países, lo que significa que entre ambos líderes también lo es, y lo es más que hace 10 o que hace 7 años. Xi Jinping, y esto es fundamental recordarlo, Xi Jinping y Putin no son solo los presidentes de China y Rusia, son presidentes cuyos mandatos no tienen fecha de vencimiento. Porque a fin de cuentas, alguien como Olaf Scholz perderá en algún momento las elecciones o no se presentará a ellas, o alguien como Macron, o alguien como Joe Biden, habrá otro presidente. Pero en el caso de Putin y de Xi Jinping, son vitalicios.
En los últimos años, los lazos económicos que unen a los dos países se han hecho más fuertes. China ya ha desplazado a Estados Unidos y Alemania como principal socio comercial de Rusia. El año pasado, como os decía al principio, China fue el salvavidas de la economía rusa, comprando buena parte de lo que Occidente dejó de importar. Las compras chinas de productos energéticos rusos solo el año pasado aumentaron un 50% con respecto a 2021, mientras que el comercio bilateral alcanzó niveles récord nunca vistos antes. El mes pasado el yuan superó al dólar como la moneda más negociada en la bolsa de Moscú. Esto es por primera vez desde que la bolsa de moscovita se creó en el 92. Bueno, esta se creó en 2011, pero su germen estaba en un exchange que hicieron en el 92. Curiosamente, Putin, que decía no estar dispuesto a convertirse en un satélite de Estados Unidos, ha transformado su país en un satélite de China. No sé yo, la verdad, si salen ganando con el cambio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que es de Orihuela, en Alicante, que nos trae el tema este de la moción de censura de la semana pasada. Era sobre el tema de la moción de censura. Tú opinabas que era algo que no hacía falta y tal. Yo le veo una cosa muy importante. Cuando empezó todo este tema de Podemos, cuando empezaron y tal, empezaron a atacar el régimen del 78, que decían ellos. Yo viví esa época y sé el grandísimo esfuerzo que se hizo para llegar a una concordia, al famoso consenso, en los pactos de la Moncloa, y para sacar adelante el país y pasarlo de una dictadura de una dictadura a una democracia. Tamames, más que nada lo que ha hecho aquí es hacer una reivindicación de lo que se hizo en ese momento, que lo han tirado que, vamos, han dicho cada cosa increíble los de Podemos y algunos socialistas y independentistas y demás, que aquello era una continuación del franquismo y, en fin, una serie de cosas. Y claro, es que entonces se planteaba, ¿qué se hace? ¿Lo tiramos todo abajo y edificamos de nuevo o seguimos con lo que había modificándolo? Y el famoso dicho de la ley a la ley. Puede cambiar de una dictadura a una democracia mediante un proceso sea democrático, con el jardín de las cortes franquistas, y todo eso se intenta tirar por la borda. Nos han dado 40 años de tranquilidad y de libertad. Sí que ha valido la moción de censura. Solamente ir a Tamames ya es un punto, porque él estaba en el Partido Comunista en aquella época. Como otros, yo no comulgo con sus ideas, sin embargo, sí que estoy totalmente de acuerdo, porque ese comunismo y ese socialismo sí que quería en España, a la nación española. Hoy en día ya no. Hoy en día ya es yo no sé lo que hay hoy en día. Por eso te digo que yo no estoy de acuerdo que haya sido algo prescindible y que no haya valido para nada. Venga, nada más, un abrazo. De la moción de censura hablamos Rubén Arranz y yo la semana pasada, que hicimos un programa especial sobre este mismo tema. Yo no hablo mucho, por lo menos en la contracrónica de política española, pero bueno, me parece importante y es por ello que le dediqué un programa. Sobre la moción además había hablado ya en algún que otro vídeo corto, de estos que subo a varias plataformas. También he hablado en alguna a la contra, estos espacios que hago en vídeo por la calle, que luego subo a mi canal de YouTube. Vamos, que no es un tema que desde el punto de vista informativo haya dejado de lado. A mí personalmente no me parecía una buena idea una moción de censura por dos razones, te las voy a argumentar, cosa que ya he hecho en el pasado, pero te las vuelvo a repetir resumidas. La primera, porque una moción de censura es una herramienta política que tiene dos funciones. La primera función es censurar y acabar con un gobierno para cambiarlo por otro. Y la segunda función es, si se dispone de una minoría mayoritaria, sirve para desgastar al gobierno. No se le consigue derrocar, pero a cambio queda muy expuesto. Bien, esa es la primera razón. La segunda, razón por la cual no me parecía una buena idea una moción de censura a finales del mes de marzo, es que en mayo hay unas elecciones. Lo han hecho a 2 meses vista unas elecciones y en otoño hay otras. Es decir, este año los españoles van a poder ir a votar en 2 ocasiones para renovar por completo los ayuntamientos, una buena parte de las comunidades autónomas y el Congreso de los Diputados y el Senado.
Cuando faltan unos meses para unas elecciones, simplemente se espera que sean los votantes quienes censuren al gobierno, si es que quieren censurarle, claro. Una vez puesta en marcha esa moción de censura, lo que nos encontramos es que no trataban ya directamente de sustituir al gobierno porque carecían de los votos suficientes. Pero es que tampoco estaban proponiendo ni un candidato ni un programa. Escogieron a Ramón Tamames, un hombre de casi 90 años, un economista muy prestigioso de otra época, para que leyese la cartilla en sede parlamentaria a Pedro Sánchez. Tamames estuvo muy bien, como comentamos aquí Rubén y yo. Esto fue el jueves pasado. Pero es que una moción de censura no va de eso. Va de sustituir al gobierno o de desgastarle seriamente. Lo primero era imposible. Lo segundo, el gobierno de Pedro Sánchez está ya muy desgastado. Se está desgastando solo, sin que nadie se lo diga ni le empuje. Otra cosa distinta es que Vox tenga una serie de necesidades políticas de cara a las próximas elecciones y quiera sacar pecho frente a sus votantes, nada más. En ese caso, la idea igual era buena, pero era buena para las necesidades políticas de Vox. Ya de eso hay que decirlo y recordarlo, porque es un partido que tuvo muy buenos resultados, desde luego inmejorables en el año 2019, y tiene como mínimo que repetir esos resultados porque ya hay mucha gente comiendo de ese partido. Tiene que sacar en las elecciones de este año como mínimo 52 escaños. Con menos empezarían a tener problemas. Y lo mismo con los concejales y diputados autonómicos. Bien, a partir de aquí los voxistas más entregados pueden decir que estoy vendido, que no me entero de nada, que Soros me paga, que estoy en la Agenda 2030 o que soy un progre recalcitrante. Estos voxistas convencidos, por suerte son una minoría, me recuerdan a esos podemitas en las redes sociales del año 2014-2015. No toleran una crítica a su partido, a quien le consideran fuente de toda verdad. Y no, queridos, Vox se equivoca porque todos los partidos se equivocan en mayor o menor medida. Yo no soy un activista, procuro ver las cosas de manera independiente, analizarlas racionalmente y además argumentarlas pues con buenos argumentos, o trato de que sean buenos argumentos. Bien, vamos ahora con Eduardo, que nos comenta una cosa sobre la cotización a la seguridad social de los estudiantes en prácticas. Y te quería compartir una noticia que era del País, ¿vale? 5 días El País, de Raquel Pascual Cortés. Y en ella pone, los estudiantes en prácticas empezarán a cotizar a la Seguridad Social desde el 1 de octubre. Y bueno, aquí te va explicando un poquito que la cuota será bonificada un 95% y afectará tanto a las remuneradas como a las no remuneradas. Y esto me preocupa porque viendo un poco el panorama actual, si ya es difícil encontrar prácticas remuneradas o incluso que puedas hacer prácticas si no estás vinculado a alguna entidad educativa, pues bueno, yo lo que veo aquí es que se va a dificultar todavía más encontrar un empleo, porque si ya te están pidiendo 6 meses de prácticas en algunos trabajos, lo que veo aquí es que va a dificultar todavía más. Encima sale una foto de nuestro queridísimo Escrivá, que yo no le aguanto, pero no pasa nada. Y se ve que tienen pensado también sacar dinero de la pobre gente que está de prácticas. Así que pues nada, te comparto ahora el link a la noticia para que la tengas y a ver qué te parece. Yo creo que esto es una insensatez, pero buenas noches. Un saludo a ti y a todos los que te escuchas. Y estoy un poco resfriado, como creo que casi todo el mundo. Y nada, un abrazo. Lo leí el otro día, Eduardo, y en algunos periódicos que lo dieron, y lo estaban vendiendo algunos como una gran conquista, sin darse cuenta de que lo más probable es que en cuanto entre en vigor, que será en octubre, este Real Decreto que obliga a las empresas a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios no remunerados, lo que sucederá es que esos becarios desaparecerán, se reducirán a la mínima expresión o directamente se sumergirán. Es decir, habrá becarios no remunerados, pero nadie tendrá constancia de ello, salvo el becario, claro. Hasta ahora los estudiantes con prácticas remuneradas ya cotizaban a la Seguridad Social. Concepto creo que eran contingencias comunes y profesionales, no todos los conceptos, pero vamos, los básicos. Ahora los becarios con prácticas no remuneradas, que los hay, y un montón de ellos además también tendrán que cotizar, claro, no lo pagan ellos, lo pagará la empresa. Los que sí tenían prácticas remuneradas sumaban incluso años de experiencia laboral que se tenían en cuenta para el tema de la jubilación. Bien, desde el 1 de octubre de este año tendrán que darse de alta también a los que no se les remunera. Lo que obligará a la empresa a pagar por ellos, algo que posiblemente disuada a muchas empresas de contratar a estos estudiantes, y eso ocasionará que haya menos prácticas disponibles, alimentando así un círculo vicioso, que es el que has señalado tú.
Muchas empresas te piden o solicitan prácticas a sus futuros empleados, pero no las darán, porque un estudiante en prácticas es eso mismo. Es un estudiante, no es un trabajador, que está en una empresa para aprender cómo funciona un trabajo o un oficio. El estudiante en prácticas está esencialmente para aprender. Si la empresa puede permitírselo, le abonará una pequeña cantidad para el transporte o el almuerzo, pero en ningún caso es un empleado. Pues bien, este gobierno ya los ha convertido en empleados porque cotizarán como si fuesen uno de ellos. Podríamos pensar que como el papel lo aguanta todo, esto significará que todos los becarios no remunerados empezarán a cotizar. No, no funciona así. Esto no funciona así. La economía es lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no han sido capaces de ver es que metiendo pues un incentivo negativo para esto, un contraincentivo, lo que van a ocasionar es que muchas plazas que había disponibles antes de prácticas van a desaparecer, se van a evaporar y luego dirán, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que ha pasado? Si lo único que hemos hecho es mejorar sus condiciones. Bueno, las has mejorado tanto que han desaparecido esos puestos. Bien, vamos ahora con Andrés, que es de Guadalajara, y que a cuento de eso que os contaba la semana pasada sobre Steven Seagal, a quien ha fichado el Kremlin como profesor de artes marciales para sus soldados, nos cuenta más sobre este actor, nos cuenta una cantidad de anécdotas que la verdad me ha encantado la nota de voz. La verdad es que Seagal es una parodia de aquella imagen que cultivó en las películas de acción de los años 90. Y bueno, mira, te cuento, yo soy practicante de artes marciales, aficionado a deportes de combate y artes marciales desde que era niño. Y como sé que los contraescuchas y tú mismo sois gente muy curiosa, te quería dar algunos detalles de este tipo, de Steven Seagal, ya que he ido siguiendo su carrera a lo largo de los años. Este hombre fue uno de los primeros occidentales en obtener un cinturón negro de Aikido en Japón. Su padre, el padre de Seagal, era inmigrante ruso en América. Bueno, se colocó como contratista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y le mandaron a Japón, creo, a un proyecto relacionado con la Marina estadounidense y allí Seagal, siendo ya jovencito, pues estudió karate y luego sobre todo aikido. El aikido es un arte marcial muy reciente, nacida a principios del siglo XX, eh, creada por un maestro marcial japonés sobre la base del sistema de lucha cuerpo a cuerpo de los samuráis, pero centrándose en la parte de agarres, proyecciones y barridos. Lo cierto es que Seagal, bueno, pues embelesó a la hija de un maestro de Aikido, se casó con ella y ya estando metido en el gimnasio familiar, pues su familia política le enseñó Aikido hasta el máximo grado, hasta cinturón negro, creo que es 10º dan. Tengo entendido que cuando tenía el cinturón negro, que era lo que quería de Aikido, pues dejó tirada a la mujer y a la familia política y se largó a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, bueno, pues se empezó a vender como el primer occidental, que sabía Aikido, que era un arte marcial letal, etcétera. Se metió en el mundillo del cine, de Hollywood, que era lo que a él le gustaba, y bueno, allí primero fue guardaespaldas personal de varios actores, tengo entendido. Luego trabajaba también dando clases de coreografía para escenas de acción y de lucha. Se fue granjeando amistades entre productores, directores, gente del mundillo del cine y al final logró que le diesen un papel protagonista Por encima de la ley en 1988, donde interpreta a un detective de policía que reparte palos entre los malos, ¿no? Y este ya ha sido su papel una y otra vez de forma reiterada en todas las películas que tiene, porque yo creo que son todas iguales o muy parecidas. Esto le duró hasta el 2005 o así, que ya, bueno, pues ya se le pasó el tirón, dejó de estar de moda, dejaron de llamarle y creo que sucede que todo el dinero que había ganado, pues que debió ser bastante, se lo había gastado. Entonces aquí empieza la parte más rocambolesca de su vida. Primero se fue a trabajar como ayudante de sheriff a Luisiana, con un contrato privado de un sheriff que le contrató. Luego de ahí se graduó en una academia de policía. Luego se hizo cazarrecompensas y se fue a trabajar como cazador de inmigrantes ilegales a la frontera de Estados Unidos con México en Texas. Luego de ahí creo que empezó a mandar cartas y tal a Putin. Putin era admirador suyo de las películas de Seagal, de las películas de acción. Putin es también aficionado, es practicante de artes marciales, de judo y creo que también de sambo. Y bueno, pues se fue a Rusia, de Rusia conoció a un jeque árabe
que le contrató y lleva, pues creo que desde antes del 2019 en Dubái, vive en Dubái en un hotel de lujo, dando clases de Aikido, pues allí, pues a gente a la familia y amigos de este jeque, y vive el tío a todo tren, ya te digo, en un hotelazo de lujo allí en Dubái. Eh, y viaja cada cierto tiempo a Rusia porque tiene, bueno, pues también tiene muy buenas amistades de alto nivel en Rusia. Mira, decirte del Aikido, que desde mi punto de vista es un arte marcial muy flojita. Yo he practicado kickboxing, Muay Thai, K1, boxeo, Jiu-Jitsu y bueno, he tenido algún acercamiento al Aikido y yo creo que funciona más en las películas que en la realidad. Por otro lado, te doy dos anécdotas que he visto por ahí en algunas entrevistas en YouTube y tal, para que nos hagamos una idea de lo personaje que es Seagal. La primera anécdota es que en un rodaje había un asesor para la coreografía marcial, un verdadero maestro y experto en artes marciales, y bueno, pues en un entrenamiento entre una escena y otra y tal, que estaban calentando o entrenando, practicando alguna coreografía, pues este hombre era muy superior a Seagal y le derrotó fácilmente. Entonces, el otro que hizo Steven Seagal, aprovechar cuando el maestro marcial estaba de espaldas para cogerlo por la espalda a traición e intentar asfixiarlo con una llave. Pero vamos, el maestro era bastante mejor que él, se volvió y le caneó. Segunda anécdota, bueno, pues le habían invitado a una fiesta en una mansión de Hollywood y se puso a decir en el jardín que él era bueno, pues el tipo más letal, que no había ningún actor de artes marciales que se pudiera enfrentar a él porque no le duraba ninguno ni un minuto. Entonces alguien le dijo, pero tampoco a Jean-Claude Van Damme, porque, bueno, Jean-Claude Van Damme es cinturón negro, segundo karate de Dan, cinturón negro, segundo Dan en karate, perdón, y ha competido, o sea, es un tipo que Van Damme sabía pegar. Tampoco a Van Damme, y él dijo, bueno, a mí Van Damme me duraba 2 minutos. Y le dijeron, bueno, pues espérate que está en el salón de la mansión, que ha venido también a la fiesta. El caso es que fueron a llamarle a Bandana al salón y cuando salió, Steven Seagal se había largado en un taxi a una discoteca de moda, porque dijo bueno, que le habían llamado a esta discoteca. Van Damme cogió un taxi, se fue para la discoteca, porque el tío se había cabreado al conocer lo que el otro iba diciendo, y cuando llegó a la discoteca, bueno, pues los amigos de Seagal le dijeron, ah, mira, que ha venido Van Damme. Y Seagal salió por la puerta falsa, pidió otro taxi y desapareció. Y bueno, luego Van Damme le retó en público que cuando quisiera que se veían y Steven Seagal ya hizo todo lo posible por nunca ver a Jean-Claude Van Damme. Entonces, bueno, son dos anécdotas para que te hagas una idea, ¿eh? Y ya para terminar, decirte que creo que todos los de mi generación de los 80 que somos practicantes de artes marciales, descubrimos en los 90 el Aikido y nos fascinó al inicio Seagal, nos pareció, bueno, pues eso, muy interesante y tal, pero luego a lo largo de todos estos años nos ha decepcionado muchísimo y se ha convertido, como te digo, en toda una parodia, ¿eh? Eh, Aunque bueno, en Dubái y en Rusia sigue teniendo, el tío se ha sabido granjear buenas amistades y amistades muy poderosas. En fin, espero que os guste conocer esta información y un abrazo. Pues no es mucho, Andrés, lo que yo sabía de Steven Seagal. He visto alguna película suya, pero bueno, como actor nunca fue gran cosa. Esa es la verdad. Como luchador ya no lo sé, pues yo no sé nada de artes marciales. Eso sí, que no fuese buen actor no le ha privado de tener una filmografía muy prolífica. Ha hecho un montón de películas este hombre. Así que todo lo que no sabía, que era muchísimo, me lo acabas de contar. Cosa que te agradezco porque aprender cosas que no sabía me gusta mucho. La vida de Seagal, según nos cuentas, es toda una película en sí misma. Da para un biopic, ¿eh? Eso sí, por lo que cuentas, es un poco fantástico este Steven Seagal. Respecto a las artes marciales, cuando era niño me metieron mis padres en unas clases de judo. No sé si era judo o karate. Bueno, un arte marcial, había que ponerse un kimono. Y a la segunda clase lo dejé, porque a mí no me gusta pegar, pero tampoco que me peguen. Así que según me dieron el primer golpe, supe que no, eso no era para mí, y lo dejé. En cuanto al haikido ese del que nos hablas, pues no sabía sinceramente ni que existía. Me enteré a raíz de la noticia que leí la semana pasada. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la moción de censura. Para recordarle al inepto ventajista que nos gobierna que no hay ningún aspecto de la realidad que él nos gestiona,
marco económico, calidad democrática, relaciones internacionales, salud pública, concordia social, etc., en el que no haya probado ser contraproducente, no era necesaria una moción de censura, aunque, y pese a ser una herramienta propagandística poco eficaz, también vale. La moción no va a cambiar el destino de ninguno de los protagonistas y en breve no será otra cosa más que un vago recuerdo, sino un olvido. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, lunes 27 de marzo, mañana será martes 28 y estaré de vuelta. Hasta mañana.